otro estado, pues pensaba que no conocíamos el reglamento o las disposiciones de la Ciudad de México, y a veces pensamos que Dios es así, ¿verdad? A veces pensamos que nada más está ahí pendiente a ver en qué momento te equivocas, ¿verdad? Para traer la disciplina, para destruirte, ¿verdad? Para, ahora sí que disciplinarte y para que veas, ahora sí que, ahora sí como dirían nuestros padres, ¿no? Para que sepas, ¿no? Para que no lo vuelvas a hacer, casi. Y realmente todas estas ideas pues carecen de una profundidad, de un conocimiento de Dios, de una claridad de lo que Él es y de lo que Él representa en nuestras vidas, ¿verdad? Es una comprensión distorsionada del carácter de Dios, de quién es. Pero Dios no se queda ahí, ¿verdad? Dios no dice, ay, bueno, pues piensa lo que quieras, ¿verdad? Pues yo soy Dios, ¿no? Vemos en todas las áreas de su carácter que Él busca a los hombres y que Él quiere relacionarse con nosotros, que Él nos ama y que anhela que lo conozcamos, ¿verdad? Así es que vamos a ver las características de Dios. No las vamos a ver todas, ¿verdad? Porque sus características son infinitas. Me acuerdo cuando empezábamos el sistema en la escuela, hace muchos años, los rasgos de carácter de Cristo eran 64, 60, ¿verdad? Sí, y ahorita ya son 90, ¿verdad? Y en unos años pues van a ser 150 y va a seguir aumentando porque los atributos de Dios son infinitos, ¿verdad? Por su misma naturaleza. Así es que el propósito de Dios es que mientras vamos avanzando en ese crecimiento espiritual, Él quiere que ese crecimiento sea sano. ¿De qué manera va a ser sano? Bueno, que en cada paso que demos lo hagamos confiando en quién es Él, conociéndolo verdaderamente. Esto nos debe de impulsar a buscarlo, como Él dispuso que fuera buscado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como platicamos en otra ocasión, cuando tú vas al doctor, tú no llegas con el doctor y le dices, bueno, pues me siento así, y yo creo que si me tomo el caldo de gallina, me voy a mejorar. Y yo creo que si me hago este remedio, me voy a mejorar. No, tú llegas con el doctor para que el doctor te dé su diagnóstico profesional, ¿verdad? Porque Él es el experto, porque Él tiene el conocimiento de todo el conjunto de las enfermedades y patologías que puede presentar el cuerpo humano. De igual manera con Dios. O sea, tú no te acercas a Dios y le dices, oye Dios, yo creo que yo me voy a relacionar contigo a través de echarme unos honguitos allá en la sierra de Oaxaca, ¿no? Yo creo que yo me voy a relacionar contigo con un buen viaje, ¿no? Yo creo que yo me voy a relacionar contigo haciendo bien las cosas, lo que tú quieras, ¿no? No, cuando te acercas a Dios, Dios es el profesional en esta área. Dios es el que dicta cómo nos vamos a relacionar con Él. Por eso es que tenemos este libro, ¿verdad? Esa es la revelación específica de Dios, la revelación especial. Porque a través de la palabra, Él ha determinado cómo nos debemos relacionar con Él. Así es que por eso es que es tan importante acercarnos a Él a través de su palabra. Por eso es que es tan importante que a través de su palabra lo podamos conocer, porque de esa manera nos vamos a poder relacionar de una manera adecuada.
porque si no lo conoces, cualquier cosa extraordinaria, aunque no venga de Dios, tú vas a creer que es de Dios, ¿verdad? Como decían por allá aquel vendedor de plata, ¿no? Que llega el cliente, ¿no? Por cierto, cristiano, ¿no? Y entonces un artefacto que ni siquiera es de plata, ¿verdad? Y que cuesta, ¿qué te gusta? Unos 500 pesos. Agarra y envuelve de tal manera al cliente que logra vendérselo en 5,000 pesos. ¿Sí? Y entonces, cuando concreta la venta y recibe el dinero, dice: Dios me bendiga, ¿verdad? Y si no conocemos a Dios de una manera adecuada, vamos a caer en toda clase de mentiras. Y vamos a pensar que todo lo que brilla viene de Dios, como los espejitos que les dieron a los aztecas a cambio de su oro, ¿verdad? Por eso es que es importante conocerlo. Por eso es que es importante reconocerlo en nuestras vidas. Así es que vamos a ir avanzando en esto. No nos va a dar el tiempo, porque sí quiero abarcar los atributos más importantes. Entonces vamos a una parte y la próxima semana yo creo que veremos la otra. Así que vamos a empezar por Salmo 25:14. Así que, como mencionamos, Él quiere relacionarse de manera personal con cada uno de nosotros. Yo creo que vamos a ir leyendo así, ¿no? Si quieres leer, Brian, por favor. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su paz. Así es. Entonces, esa comunión íntima es un privilegio que Dios concede a aquellos que le temen, ¿verdad? Lo más increíble de todo esto es que, conociendo a Dios nuestra condición de pecado y que no teníamos ninguna esperanza de salvación, porque no nos podemos salvar a nosotros mismos, no hay valor que pueda pagar la deuda que tenemos delante de Dios. Así es que, en el anhelo de Dios de recuperar la relación que tenía con su creación, Él hizo todo para que pudiéramos recuperar, a través de la confianza y fe en nuestro Señor Jesucristo, la relación personal que Él diseñó que tuviéramos. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Bueno, en primer lugar, Dios se nos revela a través de su palabra. Las Escrituras nos proporcionan una descripción clara de cómo es Dios, ¿verdad? Y de lo que es importante para Dios. En segundo lugar, como sabemos, Dios se encarnó, ¿verdad? Dios bajó del cielo para vivir en la tierra durante 33 años. Y pudimos observarlo, ¿sí? Pudimos verlo caminar, pudimos verlo actuar, pudimos ver sus maravillas, pudimos ver su andar en obediencia al Padre, ¿verdad? En tercer lugar, a través del sacrificio de Jesucristo, Dios destruye la barrera que había entre nosotros y Dios por el pecado, ¿verdad? Así es que el pecado nos separaba, el pecado nos envanecía, ¿verdad? Y el pecado realmente producía esta separación.
Así es que Dios, a través de su sacrificio, murió para pagar esa deuda impagable que teníamos delante de Dios. El regalo de la salvación es gratuito para nosotros, pero no fue gratuito para Dios. Él pagó para satisfacer su justicia, ¿verdad? En la cruz podemos ver la misericordia que Dios tuvo con nosotros, la gracia que Él tuvo con nosotros, el odio que Él tiene hacia el pecado, su justicia, porque dice: no tendré por inocente al culpable, ¿verdad? Y es solamente en Jesucristo en que se ve la armonía de su palabra y de su evangelio, ¿verdad? Así es que, en cuarto lugar, no solamente murió para pagar nuestros pecados, porque si hubiera dicho, ok, 1, 2, 3, por ti, por todos tus pecados, ¿verdad? Y luego que sigue, bueno, pues échale ganas. Eso nos regresaría al punto inicial en el que estaba Adán y Eva, ¿verdad? Ellos estaban ahí, ellos no tenían pecado, eran perfectos delante de Dios, pero aún así tenían que tomar una decisión, ¿verdad? Tenían que tomar la decisión de si confiaban en Dios o si rechazaban su favor y desconfiaban de Él, ¿verdad? Así es que el solo hecho del perdón nos pondría en la condición de que al siguiente pecado estaríamos nuevamente descalificados, ¿verdad? Así es que no solamente quedó ahí, sino que Él resucitó, ¿verdad? Resucitó cumpliendo la profecía, cumpliendo la promesa de Dios. ¿Para qué? Para darnos certeza de que Él es fiel y verdadero, ¿verdad? Y en quinto lugar, cuando ponemos nuestra confianza en Él, Dios promete enviar su Espíritu Santo y sellarnos con Él, ¿verdad? Para que una vez que manifestamos arrepentimiento y decidimos aceptar el regalo que Dios tiene para nosotros, en ese momento seamos sellados. ¿Sí? ¿Para qué? Para vivir eternamente en su presencia. Así que esto es un pequeño resumen de lo que Dios hizo. Entonces, cuando nos acercamos de manera sincera a Dios, y lo aceptamos lo que Jesucristo logró, hay un verdadero arrepentimiento. Y cuando digo arrepentimiento, es muy importante que entendamos qué clase de arrepentimiento se refiere Dios. El arrepentimiento determina una actitud y una determinación en nuestras vidas, ¿sí? Cuando te arrepientes verdaderamente con el arrepentimiento que Dios busca en tu corazón, es un arrepentimiento que no solamente va a manifestar que reconoce que lo que hizo está mal, sino que va a buscar apartarse de aquello que lo había corrompido, ¿verdad? El arrepentimiento es reconocer y apartarse, ¿verdad? Ese es el arrepentimiento que Dios busca, ¿sí? Porque muchas veces llegamos con Dios y le decimos: oye, perdóname porque volví a hacer esto, ¿no? Y luego al día siguiente: ay, perdóname otra vez porque lo volví a hacer. Y luego a los 2 o 3 días: perdóname otra vez porque ahora sí estoy bien arrepentido, ¿verdad? Y a la semana siguiente: perdóname otra vez porque ahora sí la regué, ¿no? Y así estamos. Y no hay un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Simplemente pensamos que Dios es como nosotros y pensamos que lo podemos terapiar como terapiamos, no sé, los hijos a los padres a los hijos, ¿verdad? Como aquel padre que está con el cigarro y le dice a su hijo: nunca se te ocurra fumar, ¿verdad? Y
o sea, no tiene sentido, no tiene coherencia, pero creemos que Dios es como nosotros, ¿verdad? Y nos engañamos a nosotros mismos. Así es que cuando confiamos verdaderamente, cuando manifestamos este arrepentimiento, Dios toma la vida perfecta que Jesucristo vivió, esos 33 años de vida en perfecta comunión y obediencia a Dios, como si fuéramos tú y yo quien lo vivimos. A través de su resurrección, Él pone la vida de Jesucristo en tu vida como si fueras tú que la viviste. Somos revestidos de esa vida. Y entonces Dios, cuando nos ve, ya no te ve a ti, ya no me ve a mí. Él ve a Jesucristo en cada uno de nosotros. Vamos a leer Jeremías 29:13. 29:13. Jeremías 29:13. Sí. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así es. Entonces, cuando es depositada en nuestra vida la vida de Jesucristo, dice que Él toma ese corazón que teníamos, ese corazón de piedra, y Él pone un corazón de carne. Y es ese corazón que nos impulsa a querer acercarnos más a Dios. Es ese corazón que nos impulsa a acercarnos a Él, a conversar con Él, a orar a Él. Y es ese corazón que nos impulsa a buscar la respuesta que Él tiene para nuestras vidas en su palabra, ¿verdad? Es ese corazón que nos permite buscarlo, como dice aquí el pasaje, de todo nuestro corazón. Así es que a través de esto Él nos capacita, ¿verdad? No teníamos la capacidad de buscar. Todos nuestros caminos eran contrarios a Dios, pero Él ha puesto un nuevo corazón. Él nos capacita, es Él el que lo hace, ¿verdad? A veces cuando vemos cada una de estas cosas, vemos la vida a la que Dios nos llama y decimos, ay, es que esto es bien difícil, ¿verdad? Y quiero darte esta noticia, flash news, como dijera. No es difícil. La vida que Dios nos llama a vivir es imposible. Si Él no lo hace, tú no lo puedes hacer. Es más, ni te esfuerces. ¿Sabes por qué? Porque si te esfuerzas a hacerlo en tus fuerzas, no solo vas a fracasar, sino que te vas a frustrar. Es por eso que ves tantas historias o conoces a tantas personas que te dicen, ay, sí, yo era cristiano, yo iba a la iglesia, pero no, eso no funciona para mí, ¿no? O bueno, ese es el suave, ¿verdad? Hay uno que de plano echa rayos y pestes de la iglesia, ¿verdad? O de la Biblia, o de Dios mismo. ¿Por qué? Porque ellos creían que podían salvarse a sí mismos. Bueno, no podemos. Es Dios el que lo hace. Es completamente sobrenatural. Es totalmente un milagro. Así es que Él nos capacita. Él es el que a través de su espíritu nos impulsa. Por eso es que debemos mantener viva esta llama, este calor, ¿verdad? Comentábamos el otro día en uno de los estudios. Imagínate que llegas con una persona y le dices, ay, es que mi casa se está incendiando. O sea, pues no te creo.
no tienes ni el entusiasmo, ¿verdad? Ni la desesperación que uno podría manifestar cuando algo así está ocurriendo. Ahí están todas tus pertenencias, ¿verdad? Ayer platicábamos acerca de qué pasaría si temblara por acá. Yo le decía a mis hijos que ellos tienen que salir a la calle, ¿verdad? Porque debajo de aquí pues, son puras cavernas, ¿no? Entonces si tiembla, todo eso se va a caer. Estas casas no están diseñadas para temblores, ¿verdad? Si tiembla es por el decreto de Dios. Si eso sucede, sálganse de ahí, ¿verdad? Y no agarres nada, ¿sí? Y luego te pones a pensar, dices, oye, pero si nos agarra así de sorpresa, pues ni la cartera, ni las identificaciones, ni el acta de nacimiento, ni nada, ¿no? Y si tenías cargado el celular, pues hasta el celular se queda ahí, ¿no? ¿Sí? Y entonces si sales así, ¿cómo le dices a las personas lo que acaba de suceder? Es que se está incendiando mi casa, ayúdame, ¿sí? Con un entusiasmo, con un ímpetu, ¿verdad? Con un temor, con una desesperación. Y cuando compartimos el Evangelio, y cuando compartimos de Jesucristo, y cuando compartimos de las verdades de Dios, ¿cómo llegas a platicarle a otras personas? Sí, pues Dios te ama, Él tiene un plan para tu vida. No, o sea, tenemos que compartir con denuedo, con valor, con entusiasmo, como si verdaderamente hubiera un fuego en nuestro interior que nos estuviera quemando de tal manera que no te puedes quedar callado. Tienes que salir y proclamar eso que está fluyendo a través de tu interior, pero eso no va a suceder si no mantienes viva la llama. Eso no va a suceder si no pasas tiempo con Dios. Eso no va a suceder si no lees palabras. Eso no va a suceder si no conoces quién es al que has invitado a tu corazón. Si yo no sé si alguna vez has invitado a tomar un café al que llega a vender libros. ¿Sí? El que te toca la puerta, oiga, vengo a vender esta enciclopedia, ¿no? O el curso de inglés sin barreras, o lo que tú quieras, ¿no? ¿A poco, es más, ni le abres la reja, ¿no? Y si le llegas a comprar algo, pues que te lo pase entre la reja, no le abres, no le invitas a tomar un café, no se hace tu amigo, ¿sí? Pero cuando decidiste confiar en Jesucristo, invitaste a un completo extraño, porque creíste en lo que Dios hizo a través de él. No lo conoces, y Dios quiere que lo conozcamos. Por eso dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios quiere tener una relación. ¿Qué haces cuando vas a cenar con alguien? No comes y te vas, ¿verdad? Platicas, te pones al día, ¿sí? Lo que te pasó, lo que no te pasó, lo que te hubiera gustado que pasó, ¿verdad? Y te interesas por la otra persona, quieres saber también qué ha pasado de su vida. Y esa es la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Por eso es importante que mantengamos viva esta llama, ¿verdad? Así que cada paso que damos para conocerlo más nos permite entender quién es Él, a quién hemos invitado a nuestro corazón. Y de esta manera es que Dios se va a manifestar como una realidad en tu vida y en mi vida. Así que el primer atributo que vamos a ver es que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Vamos ahí mismo en Jeremías capítulo 32. Versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Así es. No hay nada difícil para Dios.
No hay nada difícil para Dios, ¿verdad? Dios habló, ¿sí? Decretó, y las cosas empezaron a tomar forma, ¿verdad? Todo comenzó a existir, un universo increíble. Los astrónomos dicen que hay más de 100,000 millones de galaxias, ¿verdad? Pero aún el poder para crear el universo, aún todo ese poder manifestado, no nos da ni siquiera una pequeña luz del poder increíble que tiene nuestro Dios, ¿verdad? Si juntáramos todas las tormentas terrestres, todos los vientos, las olas oceánicas, los terremotos y todas las fuerzas de la naturaleza, si las uniéramos todas, ni siquiera tampoco podríamos comparar eso con el majestuoso poder de nuestro Dios. Él es todopoderoso, no hay nada que Él no pueda hacer, ¿verdad? Él es asombroso, es capaz de hacer cualquier cosa, ¿verdad? Ahora, hay cosas que Dios no puede hacer, ¿verdad? Hay cosas que no puede hacer. Él no puede ir en contra de su propia naturaleza, ¿verdad? Entonces, fuera de ir en contra de su propia naturaleza o de cosas que sus leyes han establecido, Él es verdaderamente poderoso. Así es que cuando tenemos dificultades, ¿verdad? Cuando tenemos preocupaciones, cuando hay situaciones difíciles, cuando hay circunstancias que nos desesperan, que nos preocupan, Dios nos pide que lo volteemos a ver a Él. Si lo conocemos por este atributo, si conocemos que Dios es todopoderoso, esto nos va a permitir descansar y confiar en que Él tiene cuidado de nuestras vidas, como dice el Salmo 9, del 3 al 4. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te he sentado en el trono, juzgando con justicia. Así es. Dios quiere usar ese poder para cuidar de nuestras vidas, ¿verdad? Ningún problema es demasiado complicado para Él, ningún enemigo es demasiado fuerte para Él, ninguna oración es demasiado difícil para que Él la responda. Así es que Él quiere que confiemos en su poder, en que Él es todopoderoso para todo lo que necesitamos, ¿verdad? Más adelante vamos a ver ciertos nombres de Dios, ¿sí? Por ejemplo, el nombre de Elohim nos permite ver ese poder en la creación. Cuando Dios hace la creación, allá en el capítulo 1, el nombre por el cual Él se manifiesta es el nombre de Elohim, el Todopoderoso. Más adelante vemos que con Abraham se presenta como el Shaddai, ¿verdad? Aquel que tiene la capacidad de sobreabundar en nuestra vida, de darnos todo aquello que necesitamos. Y cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, Él se presenta como Jireh, ¿verdad? Dios es aquel que provee para todo lo que necesitamos. Él es más que suficiente para todo de lo que tú tienes necesidad. Todas tus dificultades se las puede cubrir, todos tus problemas se los puede solucionar, todas
tus carencias, Él las puede disipar. Él puede verdaderamente proveerte de todo lo que tú necesitas si tú reconoces que en tu vida Él es todopoderoso, ¿verdad? Este poder, al haberle recibido en nuestro interior, actúa en nosotros, como dice Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Así es. Según el poder que actúa en nosotros, a través de su Espíritu, a través del Espíritu de Dios que mora en nuestro interior, a través, por medio del cual Él nos ha sellado, ¿verdad? Dios ve nuestro corazón. Como les decía, no podemos llegar ahí con cuentos. Si realmente y sinceramente buscamos su voluntad, entonces no habrá nada difícil en nuestras vidas, ¿verdad? Esto nos lleva a el siguiente atributo. Dios está en todas partes, ¿verdad? Él es omnipresente, ¿sí? Él está en todas partes. Y para esto vamos a Salmo 139. Versículos del 7 al 10. Salmo 139 del 7 al 10. ¿Quién sigue? Daniel, ¿lo quieres leer? Sí. Ok, dice, ¿a dónde me iré de espíritu y a dónde me iré de tu presencia? Si subiera en los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Así es. Él no está restringido a estar en un solo lugar a la vez. Él está en todas partes, ¿verdad? Aunque Dios es distinto de su creación, toda su creación existe dentro de Él, como vemos en Hechos 17, versículo 28. Hechos 17, 28. Adelante. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Así es. En Él vivimos, nos movemos y somos y existimos, ¿verdad? Como decía, pienso y luego existo, ¿verdad? Entonces, en Él existimos, vivimos en Él, en su gloriosa presencia, cada momento de cada día. Así es que no importa dónde estemos,
no importa en qué lugar estemos, e inclusive cuando estamos solos, Dios observa todo lo que hacemos. Cuando hacemos algo bueno que nadie más sabe, Dios lo ve y nos recompensa correspondientemente, ¿verdad? Y Él también ve las cosas malas que hacemos en secreto, como dice Hebreos 4:13. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira no entrarán en mi reposo. Hebreos 4:13. ¿13? 13. Oh. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así es, nada está oculto para Él. A Él vamos a rendir cuentas. Ahora, para nosotros esto es algo precioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos hace saber que Él siempre va a estar ahí. Que esta cualidad, este atributo, esta parte de su naturaleza, de su ser, le permite a Él estar siempre con nosotros, siempre a nuestro cuidado, siempre pendiente de todo lo que hacemos, ¿verdad? Y Él quiere que tengamos esto claro. Por eso le dice Pablo a los corintios, allá en 1 Corintios 3:16. Él no quiere que se nos olvide esto, ¿verdad? Y nos deja claro cómo es que es esto. 1 Corintios 3:16. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así es. Su presencia constante en nuestras vidas es lo que hace posible que estemos en comunicación constante con Él y que dependamos de Él en cada momento. Entonces, esta cualidad de Dios, este atributo de Dios, nos permite estar tranquilos, nos permite tener paz. ¿Por qué? Porque Él está ahí, independientemente de la circunstancia, independientemente de la dificultad, del problema, Dios está ahí. Y es accesible a una oración de distancia, ¿verdad? Encomendándonos a Él en cada paso de nuestras vidas, pero no como, ay Dios, voy a hacer esto y bendíceme, ¿no? No, sino antes de dar el paso es, Señor, es esto, de acuerdo a tu voluntad. Guíame a través del proyecto que has trazado para mi vida, ¿verdad? A menudo tendemos a ignorar esta cualidad de Dios porque estamos tan involucrados en nuestros problemas, en nuestras propias vidas, que olvidamos que Él está ahí. E inclusive cuando pensamos que le estamos sirviendo, ¿verdad? Estamos tan ocupados que nos olvidamos de que Él está ahí. Verdaderamente, la presencia de Dios es todo lo que necesitamos para cualquier desafío que pueda surgir en nuestro camino. Nadie puede separarnos de Dios. Ninguna persona, ninguna circunstancia, nada nos puede separar. Como dice Romanos 8, del 35 al 39. ¿8 del qué? Del 35 al 39.
presencia. Entonces, si estamos en Cristo, no hay nada que nos pueda separar de Él. Por eso dice, por lo cual estoy seguro que no hay nada que me pueda separar de Dios. No hay circunstancia, no hay ataque, no hay prueba, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios, que te pueda separar de la fidelidad de Dios, que te pueda separar de la promesa que Él hizo de que pasarás la eternidad a su lado, disfrutando de su presencia, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente atributo, y yo creo que este va a ser, creo que ahí le vamos a dejar. Dios lo sabe todo, ¿verdad? Él es omnisciente. Significa que Dios lo sabe todo. Para esto vamos a irnos a Romanos 11, allá adelantito, versículos del 33 al 34. Del 33 al 34. Profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le ha dado a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Si da ganas de seguir y seguir leyendo, ¿verdad? Él es la fuente de todo verdadero conocimiento. Y aquí el autor de Romanos manifiesta su limitada capacidad, ¿verdad? ¿Cómo puede una mente finita entender la mente infinita de Dios? ¿Verdad? Esto es un misterio para nosotros. No nos da el cheto para alcanzar a entender el conocimiento completo que Dios tiene de todo, ¿verdad? No nos da para entender el cerebro toda su comprensión, toda su sabiduría. Además, este conocimiento es puro, ¿verdad? Este conocimiento no está contaminado por ninguna distorsión o perspectiva o filosofía de la vida, ¿verdad? Por eso es que cuando nos acercamos a la Biblia, es importante que tú tengas esto claro. El diablo está haciendo su chamba, ¿verdad? Y si tú crees que vas a salir al mundo y no vas a tener influencia del mundo y del diablo, estás en un error. Si crees que prendes la tele, si crees que hables el celular en el Facebook, en el Instagram o en cualquier aplicación que tú quieras, si tú crees que el diablo no está haciendo su trabajo, estás en un error. Porque muchos decimos, ay, bueno, pues no pasa nada, ¿verdad? Aquí me entretengo un rato. No, el diablo está activo. Y el mundo ha sido diseñado por él para alejarte de Dios, ¿verdad? Para influirte, para apoderarse de tus ideas. Porque ahí está la batalla. Lo que creemos va a determinar cómo nos comportamos. Decía Gorri, si crees que vienes del mono, pues te vas a comportar haciendo monadas, ¿verdad? Pero si crees que eres hijo de Dios, te vas a comportar como hijo de un rey, como un príncipe, como una princesa, ¿verdad? Como alguien que tiene una herencia, como alguien que se tiene que comportar para manifestar que pertenece al reino celestial, ¿verdad? Te tienes que ver
como lo que eres, ¿verdad? Tenemos que ser humildes y tenemos que ser prudentes, pero me la creo, ¿sí? A veces me veo al espejo y ya nada más me falta darme besitos, ¿no? Me la creo, ¿sí? Es importante que tengamos claridad con respecto a que cuando nos acercamos a su palabra, estamos llenos de basura, llenos de filosofías, llenos de ideas contrarias. Entonces vas a ir leyendo y te vas a encontrar con pasajes o con versículos que no te checan, ¿verdad? Hay esto como que no, ¿verdad? Con pasajes o con versículos que te incomodan, ¿verdad? Entonces tú tienes que entender que cuando te acercas a la palabra de Dios, el error está en tu mente, en todas las cosas que el diablo ha puesto ahí. ¿Para qué? Dice Pablo, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, allá en 1 Corintios, ¿verdad? El diablo ha puesto esas cosas ahí para que cuando tú te acerques a la palabra, las verdades de Dios, el conocimiento infinito de Dios no se manifieste en tu vida. Por eso es que cuando nos acercamos a la palabra, tenemos que hacer un análisis de nuestras vidas, de nuestras mentes y de nuestros corazones y limpiarnos conforme a la instrucción de su palabra. Y no adecuar la palabra a nuestra manera de pensar, sino ser purificados por ella, ¿verdad? Esta completa sabiduría de Dios le da a Dios la capacidad de tener todas las respuestas a las preguntas de la vida, ¿verdad? Dios nunca se sorprende, Él nunca se desconcierta, Él siempre está consciente de todo lo que sucede, ¿verdad? A veces sentimos que nuestra vida se sale de nuestras manos, a veces sentimos que nuestros problemas nos abruman, a veces sentimos que se va a acabar el mundo por las situaciones que estamos viviendo. Tú tienes que afirmar en tu corazón que Dios lo sabe todo, que nada se ha salido de su control, ¿verdad? En Jeremías 29:11. Ahora, como Él sabe todo, Él también sabe todo de ti. Él sabe tus motivos, Él sabe tus pensamientos. Dios sabe más de ti de lo que tú podrás jamás saber de ti mismo, ¿verdad? Dice Jeremías 29:11. ¿Quién lo tiene por allá? Así es que como Él sabe, dice, ¿quién lo lee? Así es. Entonces Dios tiene las respuestas a todas nuestras necesidades, a todas nuestras circunstancias, a todas nuestras situaciones. Y ¿sabes qué? Él nos quiere ayudar, ¿verdad? Eso es muy importante porque dice allá en Salmo 139, Salmo 139 del 1 al 6. Akira, ¿ya leíste? ¿Quieres leer? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantar. Has entendido de lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú ya sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano.
Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Así es. Entonces, no solamente Dios conoce todo de nuestra vida, Dios entiende lo que estamos pasando. Él conoce esos problemas, Él conoce esas dificultades que tienes, Él conoce el propósito de las pruebas por las que estás pasando. Y Él está teniendo cuidado de tu vida. Él te quiere ayudar. Y vamos a terminar con este versículo de Santiago, Santiago 1, del 5 al 6. Santiago 1, del 5 al 6. Ahí casi al final de sus Biblias. Santiago, perdón. 1, del 5 al 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Así es. Entonces lo único que tienes que hacer es acercarte a Él confiadamente y pedirle lo que necesitas, ¿verdad? Pídele a Dios. Él es generoso, Él no menosprecia a nadie, ¿verdad? Pero dice, pide con fe, con confianza. Pide sabiendo que aquel a quien le pides tiene el poder, tiene la capacidad, tiene el conocimiento, tiene la fuerza, tiene el control y quiere ayudarte, ¿verdad? Creyendo que cada uno de esos atributos son una realidad en nuestras vidas, ¿verdad? Dios es así. Esos atributos son reales en Dios. Tú y yo somos los que tenemos que apropiar cada una de estas características en nuestras vidas, ¿verdad? Y tenemos que aprender a confiar en que si Él ha dicho, Él va a cumplir cada una de estas cosas. No sé si tengan alguna pregunta. Quisiera continuar, ¿verdad? Pero yo creo que ahí le vamos a dejar y la próxima semana avanzamos un poco más. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer, si no, para orar. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Vamos a darle gracias a Dios. Roger, ¿nos quieres ya? Amado Padre, te agradecemos por este día, por esta mañana. Gracias pues por el buen corazón y disposición de nuestro pastor de guiarnos. Gracias, Señor, porque el pastor ha sido quien muestra, pone tu palabra en su boca para que nosotros podamos escuchar. Te agradecemos, Señor, por las células de G316 en el país y alrededor del mundo, que de igual manera buscan llevar tu palabra a otros, y el ministerio de la evangelización. Gracias te damos, Señor, porque has permitido que nos reunamos este domingo. Te pedimos por todos aquellos que por alguna razón no pudieron asistir, pero que seguramente pues te siguen y te buscan para que podamos tener esa luz que necesitamos para nuestra vida diaria. Te pedimos, Señor, que pues continúes derramando tu gracia en estos ministerios. De igual manera te pedimos, Señor, que permitas que en los días posteriores nos sigamos congregando, que la situación en el país, en el estado, pues mejore para el bien común de todos. Te pedimos por las necesidades de los que están en situaciones complicadas, como son los hospitales, la calle o alguna situación difícil.
Te agradecemos, Señor, porque pues, a nosotros nos tienes con bien y podemos palpar tus bendiciones en todo momento y a diario. Muchas gracias, Señor, por este domingo. Permítanos rezar con bien a nuestros hogares, pero sobre todo, Señor, permite que este entendimiento que quiere que tú deseas que tengamos, pues permanezca con nosotros durante toda la semana, antes de nuestros estudios y antes de volver a la congregación. Te agradecemos por todas tus bendiciones, en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Pues gracias a Dios, pues vamos a cantar, ¿no?